Bueno, se lo hemos contado durante toda la mañana, 0,3% creció la economía del país, esto durante agosto, información que entrega el Banco Central a través del IMASEC, número que reflejaría claramente algo que ya todos sabemos, que es la desaceleración por la que atraviesa nuestro país. Dicho sea de paso, es el número más bajo desde el terremoto del 2010, cuando debido a esas mismas circunstancias el crecimiento solo alcanzaba un 0,2. Queremos ahondar en este tema, poner esa cifra en contexto, saber qué hacer. Está con nosotros el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores. Tomás, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muy bien, encantado. Mucho tiempo que no nos veíamos. Así es. Tomás, no son muy buenas las noticias, lamentablemente. La pregunta que uno se hace, y la verdad es que hace mucho rato que yo le vengo contando a la gente que la economía está enfriándose, y cada vez que me toca dar un dato de cifras, siempre es uno peor y otro peor y otro peor. Lo que quiero preguntarle es si hay alguna manera de saber, Tomás, si es que vamos a seguir en esta caída o es el momento en el que tocamos realmente piso y hasta aquí llega esta baja. ¿Cómo saberlo? No es fácil saberlo. Y no es fácil saberlo porque si bien es cierto, la noticia tiene como un denominador de no ser una buena noticia, se va produciendo en relación a distintos indicadores. En relación a inversión, en relación a empleo, ahora en relación a la producción. Y yo diría que, bueno, los 2 meses anteriores el crecimiento ha estado medido por el IMASEC en torno a 1% aproximadamente. Ahora fue 0,3%, pero hubo un día hábil menos. Si ajustamos por esa situación, es decir, que en agosto de este año se trabajó un día menos que en agosto del año pasado, la variación hubiera estado en torno a 1% o algo menos de 1%. Yeah. Entonces, en realidad, estos últimos 3 meses, te fijas, midiendo bien los números, ese ha sido el crecimiento que hemos tenido, en torno a 1% con respecto al año anterior. Ahora, la variable más dañada en estos últimos 4 trimestres es la inversión. Esa es la que ha caído como piedra. No había caído así desde la crisis subprime. Y eso es la razón por la cual tú ves que todos los sectores, cuando te entra el dato de IMASEC, todos los sectores que producen bienes para la inversión, cemento, fierro, etcétera, son los que han estado más afectados. Y de allí, eso ha traído consigo también destrucción de empleo en el área de la construcción, en el área de minería. Entonces, efectivamente, esta secuencia de datos malos tiene su punto originario en la caída de la inversión. Ahora, yo diría que probablemente estamos en una discusión hoy día, no sé si es un poco anecdótica, en la cual uno trata de representar con letras cuál es la trayectoria esperada. Te fijas, algunos dicen que esta podría ser una trayectoria como una U, es decir, una caída en la actividad económica, un nivel muy bajo y luego una recuperación. Otros dicen que podría ser como una L, es decir, una desaceleración brusca y luego un crecimiento muy moderado. ¿Y a usted qué letra le gusta? Mira, yo creo que los datos, como te digo, limpiándolos de estos efectos estacionales, probablemente nos van a marcar en este tercer trimestre probablemente una actividad económica muy baja, creciendo en torno a 1%. Probablemente en el último cuarto del año algo mejor en variación, pero también influido porque el año pasado la base de comparación es bastante baja, un poco exigente. Entonces yo diría que se parece un poco más a una L o a una U que tiene efectivamente la parte de abajo bastante larga, bastante prolongada. Sin embargo, te quiero dar un dato bueno. Sí. Nosotros hacemos seguimiento del dato de constitución de nuevas sociedades. Como tú sabes, hoy día uno puede crear una empresa a través de método antiguo, es decir, con papeles, sí, o en empresa en un día. Bastante rápido, sí. Exactamente, en un día, en un trámite a costo cero. Cuando uno toma la constitución de empresas, nota que en el mes de septiembre se produjo un cambio importante. Es decir, se desaceleró mucho en los meses de abril, mayo, junio, julio empezó a recuperarse, agosto se recuperó algo más, septiembre bastante mejor. Los emprendedores constituyen empresas cuando tienen una mejor expectativa sobre el futuro. Entonces creemos que ese cambio de comportamiento a lo menos te da una luz de que efectivamente esta U tan prolongada en su parte de abajo, probablemente a mediados de año, del próximo año, puede tener un cambio paulatino. Respecto de las causas, uno normalmente escucha varias razones. Hablan de una situación económica a nivel mundial, también un poco hay otros que dicen, mire, el tema de la reforma tributaria pudo haber afectado en su análisis, Tomás. Si yo le preguntara, sí, claro, ¿cuáles son las razones que explican esto? Mira, probablemente la mayor parte son componentes internos. Porque si tú miras el mundo, en realidad probablemente el mundo este año está creciendo más que el año pasado y probablemente el próximo año va a crecer más que este. De hecho, el precio del cobre no ha bajado tanto, y si bien es cierto en países como Perú, la tasa de crecimiento se ha moderado, sigue creciendo bastante más que Chile. Entonces, yo te diría que probablemente la variable más afectada fue la inversión. Yo he visto en muchos directorios
que justamente han tomado una actitud de precaución, de tal vez esperar, ante la incertidumbre regulatoria que hay, esperar a que efectivamente se aclare toda esta discusión y a partir de eso tomar decisiones de tal vez contratar a una nueva persona o tal vez embarcarse en un nuevo proyecto. Entonces, esta situación de esperar, bueno, genera esta situación en la cual la economía se detiene. Tomás, una cosa... A ver, cuando uno habla de crecimiento, las cifras pueden ir siempre bajando, pero también yo he escuchado de quienes sostienen que uno dice, a ver, ojo, si bien es cierto hay que preocuparse porque las cifras no son tan buenas, efectivamente uno sigue creciendo, lo que pasa es que va creciendo más lento. Sería terrible decrecer, que ahí sería un escenario mucho más complejo. Entonces, lo que quiero preguntarles de verdad, poner en contexto respecto de cuán alarma hay que tener respecto de esta cifra que dice, oye, pero si seguimos creciendo, lo que pasa es que no tanto. Por cierto, estamos creciendo mucho menos que el año pasado. Y yo diría el efecto más social de este cambio en la trayectoria económica es el desempleo. Ese es donde se nota efectivamente... Pero es lo más sensible también. Claro, es lo más sensible, eso es lo más ciudadano. Y eso es lo cual, tú ves, hoy día ya tenemos un desempleo que es un punto más alto que hace un año atrás. Probablemente a fin de año vamos a tener cerca de 600.000 personas sin trabajo. Entonces, es en ese sector en la cual la preocupación efectivamente es mayor. Ahora, sin duda que una recesión, que yo veo poco probable, yo veo muy improbable ese escenario, pero una recesión te agrava sustancialmente la tasa de desocupación. Entonces, yo creo que hay muchos sectores productivos que tienen esta situación de temor regulatorio o de incertidumbre regulatoria, y finalmente la consecuencia, al final, es que este año vamos a crecer menos de 2%, probablemente más cerca de 1 que de 2%. Es decir, cuando uno toma en consideración el crecimiento de la población, prácticamente al final este va a ser un año perdido. Ese es el lamentable balance en términos económicos. Va a ser un año perdido en términos de crecimiento y un año perdido en términos de mejoramiento del ingreso per cápita en nuestro país. Y de esa pérdida, ¿cuánta influencia tiene la reforma tributaria? Y es muy importante porque el cambio en el sistema tributario y los cambios, las conductas que ello va a traer consigo son sustanciales. Te fijo, hoy día todos los directorios están viendo a qué sistema tributario optar. Porque a partir de eso es qué trayectoria de reparto de dividendos van a tener en el futuro, qué trayectoria de endeudamiento o de reinversión. Y por tanto, evidentemente, si bien es cierto, la reforma salió mejor de cómo entró, ello no significa que no tenga un impacto profundo en las decisiones de inversión. Entonces, hay allí probablemente estamos a la espera de ver en qué momento ya las decisiones de inversión empiezan a producirse, porque ese probablemente va a marcar el punto de inflexión en el cual esta situación de desaceleración comienza a revertirse finalmente. Tomás, generalmente cuando nos ha tocado abordar el tema de la economía, uno siempre habla de poca luz en términos de las bajas cifras, de cómo la gente está perdiendo en algunos casos sus empleos, en la construcción sobre todo. Y aunque la pregunta puede sonar algo irracional, ¿hay en este tipo de escenario algo positivo, entendiendo como positivo alguna oportunidad que se genere y no ver todo negro? ¿Hay algún escenario en el que uno diga, bueno, de aquí hacia arriba, no sé si me expliqué bien, entendiendo que pensar en algo positivo cuando las cifras son tan bajas es difícil? Es difícil porque indudablemente el crecimiento económico tiene una serie de efectos muy buenos en el resto de la economía. Te pica, el crecimiento económico te impulsa el mercado del trabajo, te genera esa situación que se vivía hace un año atrás en la cual tú colocabas un letrero que decía necesito maestro enferrador, claro, y no llegaba nadie porque estaban todos con trabajo. Todo eso cambió muy bruscamente. Entonces, indudablemente eso ha llevado a que las perspectivas de las personas sean todavía muy negativas. Como te digo, una luz de esperanza la hemos visto en la creación de nuevas empresas. Pero en otros indicadores todavía la situación está a la espera de ver efectivamente qué es lo que ocurre con reformas muy importantes en distintos mercados. Hace poco vimos el envío al Congreso, Tomás, del presupuesto, y entonces hablaba de una propuesta contracíclica y se decía el Estado tiene que gastar más para poder dinamizar esto y tratar de sacar el escenario adelante. Primero quiero saber su percepción respecto de eso, y lo segundo es qué otro tipo de herramientas tiene el Estado para echar mano y tratar de, no sé si la palabra es exacta, revertir, pero por lo menos salir rápido de un escenario así. Por cierto, yo te diría que bueno, primero el efecto del gasto público es limitado. ¿Te fijas? Si ese fuera la solución, mira, la vida sería mucho más fácil. Te fijas, países que finalmente trataron de reactivar su economía gastando y gastando a través del sector público, finalmente se hundieron en déficit fiscales tremendos. ¿Te fijas? Y Grecia es un ejemplo de ello. Entonces, indudablemente, un esfuerzo fiscal en materia de inversión te ayuda.
te ayuda porque probablemente hoy día tenemos bastantes empresas constructoras que están sin trabajo, sin nuevos proyectos, y por tanto toda esa capacidad que está instalada se puede aprovechar justamente a través de mayor inversión pública. Pero también hay parte de ese gasto que al final también sustituye gasto privado. Entonces no hay un efecto neto positivo total sobre la economía. Entonces hay probablemente una ayuda marginal, pero no es la solución. El Banco Central, que es la otra herramienta, está justamente realizando su aporte, bajando la tasa de interés, probablemente la va a bajar una vez más, pero también tiene ciertas limitaciones. La inflación no es menor. Si miramos la inflación en Perú, en Colombia, en México, yo digo, con la excepción de Brasil, de países que tienen Banco Central autónomo, nosotros estamos con una inflación relativamente alta, que es por el aumento del tipo de cambio. Entonces, si bien es cierto, puede bajar la tasa de interés, no es mucho más lo que lo puede hacer. ¿Y qué te queda? Yo te diría que lo que te queda es un esfuerzo que le compete al Ministerio de Economía y que el ministro actual lo ha planteado en términos de poder destrabar una serie de inversiones que están evaluadas, que están financiadas, pero que la maraña burocrática las tiene detenidas. Yo creo que ahí hay una ganancia neta. A mí me tocó operar parte de eso, tratar de sacar adelante proyectos de inversión, y finalmente uno se da cuenta que luchando contra esa burocracia, y evidentemente eso hay que hacerlo desde dentro del gobierno, finalmente tú puedes colocar un montón de dinero que está disponible y un montón de inversiones que están disponibles, ponerlas a andar y a producir lo antes posible. Y cuando uno empieza a ver el efecto, porque me has dado varias directrices de cómo poder enfrentarlo, pero lo que yo me pregunto es cuándo empiezan a verse los resultados. Usted muy bien lo sabe, que la economía al final es como una ciencia social que reacciona frente a estímulos de las personas. Por lo tanto, toda la economía probablemente va a volver a arrancar de buena manera en la medida que las personas sientan que en el ambiente se generan condiciones para reinvertir, etcétera, etcétera. La pregunta es cuánto se demora el resultado en llegar para que uno vea acciones concretas. Mira, yo te diría que, tal como tú señalas, confianza es fundamental. Claro. Por eso es que habitualmente cuando los países pasan por estas situaciones se conforman alianzas público-privadas en función del crecimiento económico. La agenda pro crecimiento, la agenda pro desarrollo, la agenda pro reactivación, como la ha tenido en su momento México, Chile y Perú. Es un elemento importante. Existe hoy día una agenda de crecimiento económico. Yo creo que es importante hacer más notorios los logros. Probablemente han tenido una divulgación bastante moderada. Yo creo que es importante que los logros que ha tenido el Ministerio de Economía, poderlos mostrar más, poder transmitir algo más de confianza, darle mucha más fuerza a eso. Y probablemente a veces funcionan cosas que son relativamente simbólicas. Es decir, un proyecto quizás de generación eléctrica que ha estado detenido por la burocracia durante bastante tiempo, que se logre destrabar rápidamente. Yo me recuerdo, por ejemplo, en el caso del gobierno del expresidente Lagos, cómo una serie de obras en concesión que él echó a andar estaban detenidas con la burocracia y finalmente él personalmente se involucraba en los proyectos y los destrababa con la fuerza que te da justamente ser presidente de la República. O sea, hay en esto... O sea, que el liderazgo político probablemente va a ser fundamental. Es muy importante. Por eso es que él en el seminario que hizo, en la presentación que hizo en un seminario hace semanas atrás, justamente planteó lo que él había hecho hace años atrás, que es involucrarse directamente desde la moneda en que estos proyectos de inversión se hagan. Te fijas, y que no se espere más a una burocracia que finalmente no agrega mucho valor. Finalmente, para ir cerrando, Tomás, las personas, hoy día claramente alguien que perdió el trabajo producto de esto, obviamente tiene que salir a buscar. Aquel que lo tiene, que es algo que se valora mucho, ¿cuáles un poco son las indicaciones para aquellos que tenemos una fuente laboral en un escenario donde el ambiente está enrarecido, hay temor de mucha gente? ¿Qué hacer? Bueno, tal como ocurre en los directorios de las compañías, que esperan a ver qué va a ocurrir. Muchas personas hacen lo mismo. Te fijas, quizás personas que estaban pensando en comprarse una vivienda nueva o en hacer efectivamente un proyecto familiar, probablemente están a la espera de tener mayor certeza, porque han visto que quizás su vecino o su compañero de trabajo perdió su empleo. Entonces es algo que efectivamente le puede pasar a cualquiera. Perdón, ¿y cómo se resuelve esa dicotomía que yo la otra vez pensaba y decía, efectivamente hay que ser prudente y súper prudente? Pero no quedarse en la prudencia también implica que uno poco ayuda a dinamizar la cosa. No sé, entonces hay ahí una situación por eso es que estos cambios de ánimo se producen con puntos de inflexión que requieren un esfuerzo muy importante, porque de otra manera efectivamente todos vamos a seguir esperando a que el temor se nos pase, a que volvamos a tener confianza en las decisiones que afectan nuestro futuro. Tomás, muchísimas gracias por haber venido al estudio. Ojalá que en una próxima entrevista empecemos a hablar de mejores cifras y poder transmitir también buenas noticias en materia económica. Muchísimas gracias y que tengas una buena semana. Muchas gracias, encantado.